Vamos a empezar la plenaria y llamamos al economista Francisco Dávila, quien será el relator del panel número 1 que abordó el tema Teoría de la Dependencia Centro-Periférica. Economista, por favor. Bueno, básicamente lo que queremos aquí exponer en esta parte es un pequeño resumen de los apuntes que se han tomado de las presentaciones realizadas en cada uno de los paneles que se realizaron el día de hoy. En ese sentido, el primer panel estuvo enfocado al tema del centro-periferia y nos acompañó en su exposición el doctor Alfredo Jalife. El doctor Jalife hizo una exposición de cómo está estructurado el mundo geopolítico mundial, haciendo de principal énfasis a que son tres los principales países que forman parte del centro actualmente, que son Estados Unidos, es China y es Rusia, discerniendo un poco con aquellos pensadores económicos que mencionan entre el centro a los países como podría ser Estados Unidos y a la misma Unión Europea. Menciona que la Unión Europea está en un proceso por todos sus problemas políticos, está en un proceso de declive y que eso estaría perjudicando con muchos otros factores como la caída del euro frente al dólar, la desintegración en sí, el tema de muchos otros temas políticos, está generando que la Unión Europea no siga formando parte de este centro al que hacemos referencia. A partir de procesos históricos como la Segunda Guerra Mundial se definieron centros bipolares que se transformaron en unipolares, bipolares entendiéndose que estuvo la anterior Unión Soviética y que unipolar cuando la Unión Soviética fue equivocándose en el camino que siguió según sus condiciones políticas, fue convirtiéndose en un mundo en un tema unipolar, donde el poder hegemónico lo mantenía Estados Unidos. Actualmente se han ido abriendo muchas más el crecimiento y desde el punto de vista que menciona el doctor Jalife a un análisis geoestratégico, geoeconómico, geopolítico, geodemográfico, uno puede hacer un análisis mucho más amplio y puede definir que estamos frente a una hegemonía tripolar con los países ya antes mencionados, Rusia, Estados Unidos y China. Y menciona que Rusia ocupa este lugar por su fuerte poder bélico. Ellos tienen una gran fuerza a nivel político y a nivel de armamento nuclear que lo posiciona frente a otros países que actualmente están fuera de. También señaló el doctor Jalife que en otros autores como Wallerstein hace una división entre los países del centro, en donde ubica básicamente al G7, a los países hegemónicos, a los países más grandes y con más poder financiero, político, y las BRICS. En ese sentido, se selecciona como un segundo segmento a la semiperiferia, donde se encuentran países como México, Turquía, que son también llamados emergentes, y al resto de países, de la mayoría de los países que hace referencia a la periferia, que son a quienes siguen al centro y quienes siguen sus políticas y viven alrededor de las políticas que señala. Actualmente, así como en la Unión Europea, la economía de Estados Unidos está en declive, está desgranándose por los problemas que ha generado su política interna, mientras que China y Rusia están consolidándose aún mucho más. Por lo que el cambio hegemónico en la economía mundial está girando hacia otro punto, y esto es lo que estaría generando que sean estas dos potencias, tanto China como Rusia, quienes vayan creciendo hegemónicamente en el punto, desde el punto de vista geomilitar, geopolítico, geoeconómico, y posicionando aún más. Actualmente Japón y Alemania, que eran otras dos de las potencias mucho más grandes, presentan otros tipos de problemas. Japón haciendo referencia a su natalidad, a su índice de natalidad negativa, que ha generado que en pocos años su economía vaya decreciendo o que no tenga el potencial. Y el tema de Alemania, que simplemente, como al igual que toda la Unión Europea, atraviesa varios problemas económicos y políticos que están forzando, acompañado de una caída del dólar, a que puedan ocupar los puestos de centro.
Básicamente esa fue la exposición del doctor Jalife, enfocándose netamente a lo que hace referencia a los países centro y a los países periféricos, y enfocándose cómo se está estructurando ese centro actualmente y cómo se ve y cómo se vislumbra el futuro puesto por los otros dos países que son Rusia y China como los grandes países hegemónicos. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación escuchamos al abogado Franklin Arévalo, relator del panel 2, que trató el tema iniciativas productivas y herramientas pro de la competencia. Por favor, abogado. Muy buenas tardes, público presente. Es para mí un grato honor exponer las ideas principales y las conclusiones a las que abordó nuestra mesa de trabajo. Precisamente, la mesa de trabajo se enfocó en las herramientas que utiliza la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado en el marco de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poderes de Mercado para promover a la economía popular y solidaria y a todas las pequeñas industrias y pequeñas productividades. En este sentido, la Superintendencia de Control de Poderes de Mercado utiliza unas herramientas de promoción como por ejemplo los comités de usuarios de mercado. Entonces nosotros explicábamos que los comités de usuarios de mercado son grupos de 5 personas que se dedican a hacer o ejercer su derecho a la veeduría ciudadana. La superintendencia les reconoce mediante un acta de conformación del comité de usuario y un carnet. Con este carnet las personas pueden ingresar a los supermercados, a las farmacias, gasolineras, etcétera, y previo una capacitación por parte de los funcionarios de la superintendencia, ejercer no un control per se, sino una veeduría y emitir un informe para que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado actúe dentro del marco de sus potestades. Y si alguna presunta infracción a la norma de competencia o alguna presunta infracción administrativa o penal puede ser, no está dentro de las competencias de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, nosotros le canalizamos al órgano competente. Otra iniciativa que tenemos y es la que más refleja su producto en la economía popular y solidaria es el tema de las asambleas productivas. Estas asambleas son un encuentro entre los actores de la economía popular y solidaria y los funcionarios públicos o las autoridades de las principales instituciones que se vinculan con el sector productivo. Ya ves el Ministerio de Agricultura, el Instituto de la Propiedad Intelectual, el Instituto que otorga los registros sanitarios o el Instituto que otorga las semillas certificadas, etcétera. Y hacemos una reunión para evidenciar los problemas que tiene una determinada comunidad indígena, campesina o cualquier comunidad que nos llame, y los confrontamos con las autoridades. Y en ese momento se vislumbran los problemas, se da una solución a esos problemas y se firman compromisos que a la larga serán controlados por la superintendencia. También se trató el tema de las ferias productivas. Las ferias productivas asimismo son organizadas por la superintendencia y tienen por objeto o como fin hacer una conexión o un encuentro entre los productores pequeños y medianos y el consumidor final, haciendo una eliminación de los intermediadores o tercerizadores con la finalidad de que el margen de ganancia que se llevan los intermediarios le beneficie tanto al productor directo como al consumidor final. Entonces, estas iniciativas obviamente nacen a raíz de las asambleas productivas. Tanto las asambleas productivas como las ferias productivas y los comités de usuarios forman parte del proceso ex ante de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que sirve para promocionar la libre competencia. Entonces nosotros hablábamos de que obviamente en temas de derecho de corrección económica o derecho de competencia hay un conflicto aparentemente entre el derecho a la libertad de empresa o las libertades económicas y los derechos de los usuarios o consumidores de mercado. Entonces, frente a los derechos de los usuarios existe o está en contraposición el abuso del derecho a la libertad de empresa o a las libertades económicas.
Entonces es aquí donde interviene la superintendencia, tratando de fomentar un equilibrio, tanto entre la libertad de empresa como entre los derechos constitucionales de los usuarios. Entonces nosotros hacemos esta especie de mediación a través de todas las herramientas que hemos explicado. Entonces los estudiantes asimismo tenían ciertas inquietudes en relación a dos puntos principalmente. Uno, al tema de la prevención, ¿no? Y nos preguntaban que cómo la superintendencia hace para detectar, obviamente la promoción de la competencia es un insumo muy importante, pero también nos preguntaban que aparte de la promoción, ¿cómo hace la superintendencia para prevenir o para sancionar o controlar más que nada las prácticas anticompetitivas? Ponían, por ejemplo, la colusión o los contratos de exclusividad que habíamos sancionado con las operadoras telefónicas. Y lo que nosotros explicábamos es que, por ejemplo, en la colusión es uno de los temas más difíciles de probar, tanto para el derecho común y peor aún para el derecho de competencia, que es todavía relativamente nuevo. Y nosotros nos basábamos, obviamente, salvo el mejor criterio de los técnicos de la materia, en ciertos insumos, ¿no es cierto?, o ciertos indicadores que nos avisaban si es que existía el riesgo de que se cometan prácticas anticompetitivas, específicamente la colusión. Por ejemplo, el paralelismo de los precios o una distribución aparente del mercado, ¿no? Una distribución de mercado en la que los operadores se ponen de acuerdo para que el uno abastezca Guayaquil, otro Quito, otro Cuenca, pero nunca se hacen competencia entre ellos en esas ciudades. Entonces, obviamente, ahí hay un acuerdo para repartirse el mercado. Pueden haber inclusive acuerdos para fijar los precios o acuerdos para limitar la producción, ¿no es cierto? Entonces, si yo limito la producción, obviamente voy a hacer que los precios suban porque va a disminuir la oferta en relación a la demanda. Entonces, aquí, obviamente, la superintendencia elabora siempre un estudio de mercado. Este estudio de mercado lo realiza la Intendencia de Abogacía de la Competencia y se recogen, lo hacemos de acuerdo a la coyuntura nacional, ¿no? Pues recién hicimos un estudio sobre medicina prepagada, sobre sectores de Las Palmas, sobre telecomunicaciones, de acuerdo a la coyuntura nacional. Y en ese sentido nosotros, en el estudio de mercado, evidenciamos si es que existe un riesgo de prácticas anticompetitivas o efectivamente se están produciendo las prácticas. Entonces, ese es el barrido que nosotros hacemos para prevenir o para actuar antes de que esa falla del mercado vaya a causar un perjuicio a una gran masa de consumidores. Entonces, en este estudio nosotros direccionamos bien sea a la Intendencia de Investigaciones y Prácticas, a la Intendencia de Abuso de Poder de Mercado o a la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Entonces, con este estudio de mercado nosotros subsanamos este inconveniente. Y otra pregunta que nos hacían era en relación a la competencia que nosotros tenemos para sancionar a un pequeño o un gran operador económico. Entonces, nosotros hablábamos de que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para tener conocimiento de alguna infracción, pide dos requisitos. Uno, que el operador económico tenga un 30% de mercado, de cuota de mercado en un determinado mercado relevante y que cumpla en lo referente al volumen total de ventas a 250.000 remuneraciones básicas unificadas. Entonces, esto quiere decir que no, esto es para el abuso de poder de mercado y para los acuerdos y prácticas restrictivas o la colusión. Pero en cambio, para las prácticas desleales que son una afectación directa a los usuarios, lo que la superintendencia hace para diferenciar su competencia con la de, con el IEPI o con la Defensoría del Pueblo, es valorar el interés general que se ve afectado. Es decir, puede ser que una vulneración del derecho marcario afecte a una persona, entonces sería una competencia netamente del IEPI, o si es que se ve afectado particularmente por el tema de la Defensoría del Pueblo. Pero si es que hay un interés general de acuerdo a la regla de minimis que establece la Junta de Regulación y Control de Poder de Mercado, entonces nosotros actuamos a través de la Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales. Entonces aquí queda bien, entonces hay que especificar. Para el tema de abuso de poder de mercado y acuerdos y prácticas restrictivas, se utiliza la regla de minimis en función de la cuota de mercado en un mercado relevante y el volumen total de ventas. Y para lo concerniente a las prácticas desleales, nos fijamos en la afectación al interés general. Y por último, las multas que puede imponer la superintendencia van desde el 8 al 12% del volumen total de ventas del año fiscal anterior.
Esto quiere decir que muchas veces, no sé, dependiendo de la dinámica de la empresa, puede ser inclusive el margen de ganancias, ¿no? Entonces, estas ventas, estas multas son de carácter preventivo, son ya de carácter sancionador. Y además de aquello, antes de imponer la multa, nosotros podemos firmar un compromiso de cese con el presunto operador económico que está infringiendo la ley para corregir estas faltas, para que el operador se comprometa a dejar de hacerlas y a resarcir los daños, ¿no es cierto? Entonces, esas son las herramientas que la superintendencia utiliza para prevenir, ¿no es cierto? Ya en la fase ex post, ya las intendencias, obviamente, de acuerdo al procedimiento administrativo sancionador y respetando las reglas del debido proceso, llegarán a la conclusión de sancionar o no una determinada conducta. Pero la parte de la abogacía de la competencia es aquella, ¿no es cierto? Las herramientas de comités de usuarios, asambleas productivas, ferias productivas y, de cierta manera, los compromisos de cese. Ya las investigaciones se tocó por el tema de las preguntas, pero la abogacía es lo otro, ¿no es cierto? Entonces, esas son las conclusiones a las que llegó nuestra mesa y se profundizó también el tema y la necesidad de llegar a los estudiantes universitarios para que con ellos trabajar en el tema de los comités de usuarios y de las asambleas productivas. Estaban bastante interesados y de una vez le agradezco a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la UMED, de la Universidad de Laica Eloy Alfaro y no sé si me escapa alguna universidad, del Estatal de Guayaquil, que se mostraron bastante interesados en trabajar con nosotros en estos temas de promoción de la competencia, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que el día de mañana también nos ayuden. Por mí eso es todo. Ya van a seguir las sistematizaciones de las siguientes mesas. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes el economista Alfredo Bermeo, relator del panel número 3, que tuvo el tema convergencia entre propiedad intelectual y derecho de competencia, casos prácticos. Por favor, economista. Sí. Muchas gracias. Tuve el gusto de participar en el panel número 3, cuyo tema es la convergencia entre propiedad intelectual y derecho de la competencia, casos prácticos. Estuvieron conmigo 3 excelentes expositores, conocedores de la materia y personajes muy importantes y conocidos a nivel internacional. Comenzó la exposición el doctor Alejandro Altegui de Uruguay. Es un abogado de un estudio jurídico privado, especialista en derecho de la competencia. Él nos relató lo que ocurre en su país, nos dio ejemplos prácticos de productos que se parecen mucho. Por ejemplo, nos mencionó de un tipo de cerveza que tiene un nombre específico, que es el tipo de cerveza, y nos presentó el otro producto que sacaron allá, en que usan ese nombre, o sea, porque es un tipo de cerveza, pero no es un nombre como genérico, que no es que están apropiándose del nombre. Él nos habló muy interesantemente de la convergencia entre la propiedad intelectual y la competencia del derecho a la competencia. Históricamente nos había dicho que en un inicio estos dos términos de convergencia y propiedad intelectual y competencia eran contradictorios, pero de acuerdo a lo que iba pasando la historia, de acuerdo a las modificaciones que se han venido dando en derecho de la competencia, se ve que son complementarios. Antes eran contradictorios porque decían que la propiedad intelectual de un producto facilitaba los monopolios, entonces la propiedad intelectual era contraria a la competencia. Pero con el transcurso del tiempo esto ha cambiado y ahora vemos que las propiedades intelectuales favorece a la competencia en el mercado. Se han convergido y se da estos hechos actualmente. El siguiente expositor, el doctor William Black de Estados Unidos, él nos habló de la importancia que se da en Estados Unidos a la propiedad intelectual, porque la economía se basa bastante, tiene mucha importancia en la propiedad intelectual, ya que esto es una forma de desarrollo económico del país, en que esto facilita y promueve el crecimiento económico y se basa en la propiedad intelectual de los productos.
Finalmente, el expositor, el doctor Francisco Rivadeneira, que es profesor de Derecho de la Universidad Central, expuso, él tiene un punto de vista no diferente, pero un poco contradictorio con el doctor Alejandro, en lo que es lo de él plantea que la propiedad intelectual, de cierta forma, no es que en su totalidad va contra la competencia, sino que es una forma de cierta forma algo que evite la competencia. Entonces, en esta forma, había la contradicción y las distintas formas de pensar. Creo que nos faltó un poco de tiempo para continuar con las interesantes exposiciones y nos faltó para obtener mayor conocimientos saber los conocimientos de las personas, de los expositores. Bueno, con eso nomás les agradezco muchas gracias, ¿no? Continuamos con el economista David Pozo, relator del panel número 4, con el tema Desarrollo Sostenible y Desigualdad de Estructuras Económicas. Economista, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se topó en la mesa 4 respecto al tema que les habíamos comentado. En esta mesa tuvimos las ponencias, las presentaciones de temas muy interesantes respecto a lo que respecta a las desigualdades y también una estimación de lo que corresponde a la desigualdad respecto a la brecha ambiental. Entonces tuvimos la presencia del economista Jorge García. Él nos expuso un tema muy interesante sobre la incidencia del petróleo sobre la estructura económica del Ecuador y cómo incide esto a su vez en la recaudación tributaria que se tiene aquí en el Ecuador. Entonces él realizó un modelo econométrico para ver cuál es la incidencia o cómo el precio del petróleo incide sobre la carga tributaria que puede tener el nivel de recaudación que se tiene aquí en el Ecuador. Entonces, las conclusiones que se llegaba, que lo que llegó el investigador, era que el Ecuador todavía tiene una estructura muy dependiente de los precios de petróleo. Entonces, el precio del petróleo como tal incide sobre la variable de recaudación, lo que se traslada también al presupuesto que tiene el país. Entonces, un precio del petróleo alto lo que genera es un mayor gasto del gobierno. En cambio, si es que existe un precio de petróleo muy bajos como tal, no va a haber una inversión de los recursos hacia el país. Otro de los temas que tuvimos fue la estimación de la curva de Kuznets en temas ambientales a cargo del economista Urbano. Él nos expuso una estimación que realizaron junto con investigadores de la Flaxo, en la cual estimaron en 165 países cómo es la desigualdad en temas ambientales. Entonces, ellos utilizaron la medición a través de las emisiones de CO2 que tienen cada uno de los países con respecto a los PIB. Entonces, para ver justamente cuál era la carga de CO2 que tenían países que tienen mayores ingresos con respecto a los que tenían mayor carga de ingresos. Entonces, la disposición lo que tuvo como conclusiones era de que los países que tienen un mayor nivel de ingresos son los que tienen una mayor carga de CO2, que emiten mucho más contaminación hacia el mundo. En cambio, los países que están en vías de desarrollo, su contaminación es mucho menor. Finalmente, el último tema que se topó fue respecto a transnacionales y la desigualdad, en la cual el expositor lo que mencionaba era de que, además de los otros factores que pueden generar desigualdad, el poder de mercado o el poder de las transnacionales puede generar una incidencia sobre la estructura como tal económica y la desigualdad. Entonces, esos fueron uno de los temas que se tocó en el panel. Lastimosamente, por temas de tiempo, se pudo haber ampliado muchas más preguntas. Sin embargo, fue enriquecedor todo el tema de las ponencias de los expositores. Y muchísimas gracias por este pequeño resumen. Agradecemos a todos por haber participado en esta plenaria y llamamos al abogado Hans Emig para justamente clausurar esta parte de la plenaria.
Damas y caballeros, agradezco mucho la asistencia del día de hoy al Congreso. Espero, por favor, que el día de mañana también estén presentes. No se olviden que tienen que registrarse antes de salir para poder acreditarse con la respectiva certificación de asistencia al Congreso y además validar las horas de clases. Muchas gracias. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado agradece su asistencia al Congreso Internacional Alternativas desde el Sur ante la crisis mundial. Le recordamos que este Congreso continúa el día de mañana en este mismo lugar a partir de las 8:30. Esperamos que las exposiciones y charlas ofrecidas a lo largo de este día hayan fortalecido su conocimiento sobre las alternativas desde el sur. Buenas noches.